Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un repaso de todos los versículos y todos los estudios de lo que hemos llevado a cabo en esta serie que hemos concluido, que se llamó la serie de pasos básicos de la vida cristiana. Vamos a ver algunos aspectos, ya que cada estudio lleva su desarrollo, lleva sus aspectos, sus versículos unos a otros, así que vamos a hacer un repaso rápidamente de algunos versículos nada más en contexto para ver todo lo que vimos en esta serie, que fue de 13 temas diferentes, y esta serie la llamamos Pasos Básicos de la Vida Cristiana. Y nuestro versículo base de nuestro canal, de nuestro grupo, de esta casa de vida, que estamos a su servicio para que sigan estudiando la palabra de Dios, para que sigamos aprendiendo, sigamos avanzando en este caminar con Cristo. Nuestro versículo base se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Este versículo es muy importante, ya que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a ver qué nos dice el pasaje. Juan 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es muy importante el conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien ha sido enviado a esta tierra, el que ha sido enviado a todo esta maravillosa obra que hizo con todos nosotros para poder reconciliarnos con el Padre. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos brinde la sabiduría y podamos comprender este aspecto y estos versículos que vamos a estar hablando. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por estar en este momento, Señor bendito. Bríndanos la sabiduría, ayúdanos a entender y comprender qué es lo que nos quieres hablar a través de tu palabra. Ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos, ya que queremos aprender más de ti, queremos conocerte, queremos que nuestra vida sea agradable a tus ojos. Ayúdanos a entender. Asimismo, te solicitamos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa que se interponga entre lo que nos quieras decir y nosotros, para que estemos atentos a tu bendita palabra. Colocamos este tiempo en tus preciosas manos y que se haga conforme a tu preciosa voluntad. Y lo oramos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, como estamos leyendo este pasaje, es la gran importancia de conocer a nuestro Creador, de conocer a su Hijo, de conocer todo lo que está escrito en su palabra. Él nos dejó una herramienta maravillosa, nos dejó un manual tan completo, un manual con instrucciones tan completas, tan complejas. Nos ha dejado un gran tesoro, más que el oro, y así lo hace como referencia. Es mucho más, porque aquí se encuentran todos los libros de las ciencias, aquí se encuentran todos los aspectos de que se puedan ver de las materias de astrología, de matemáticas, de física, de geografía, de teología. Hay grandes cosas en esta maravillosa herramienta que nos ha dejado nuestro Dios, la Biblia, un manual de instrucciones que nos dice, como un buen padre, las instrucciones hacia un hijo.
un buen padre de tal forma que guía a sus hijos, los protege, les da recomendaciones, les da instrucciones de tal manera que puedan llevar a cabo su vida de la mejor manera posible, y nos da una gran libertad para que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos hacer, si hacerle caso a Dios o no, porque no es lo mismo solamente creer en Dios que a creerle a Dios. Son dos cosas muy distintas. Inclusive la misma Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero a final de cuentas, no porque creen que existe Dios como tal, van a creerle a Él, porque sabemos todos que los demonios están en contra de todo lo que Dios quiere para nosotros. Por eso no es lo mismo creerle a Dios, porque muchos decimos, sí le creo a Dios, sí creo en Dios. Ay, ¿qué crees? No, sí, yo sí le creo a Dios, pero en verdad le creo lo que dice. Es creerle lo que dice, no solo ver que existe como tal un Dios. Ah, sí, qué padre Dios. Es creer lo que dice, y lo dice a través de la maravillosa palabra de Dios, inclusive hasta dejando un poquito de lado la Biblia para aquellas personas que no creen, que piensan que la Biblia solo es una religión, unas reglas. La misma tecnología, el mismo avance científico, todo que se va descubriendo con el tiempo, va viendo que lo que decía la Biblia era lo correcto. Y la Biblia fue escrita desde hace mucho tiempo, inclusive hay libros del Antiguo Testamento de más de 2000 años, 3000 años, de tal forma que ahí mismo están contenidos varios aspectos que a final de cuentas, al final, la humanidad termina descubriendo, aparentemente descubriendo cosas que ya estaban escritas anteriormente. Aquí vemos eso tan impresionante, que cómo se van descubriendo las cosas. Otros autores extrabíblicos, inclusive hasta personajes que no tienen nada de simpatía con lo que sea Dios o el cristianismo, han escrito referencias de tal forma que dicen, en verdad existe la palabra de Dios, en verdad existió Jesús, lo llamaron un sabio, en verdad ellos avalan y dicen sí existió, y le dicen el sabio crucificado, porque ellos lo veían como una persona sabia, no lo veían como tal lo que dicen las escrituras. Y hay varios documentos extrabíblicos que avalan lo que dicen las escrituras, porque hay muchas personas escépticas que no creen lo que está aquí porque se les hace algo increíble. Y por eso es tan increíble, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, no le hayan sentido a lo que dicen las escrituras, consideran que va en contra de la libertad de las personas, pero por el hecho de que no ven realmente las escrituras, no ven lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas también, lamentablemente, que quieren seguir a Dios y lamentablemente llegan a caer en doctrinas donde se sacan de contexto versículos, donde se aprovechan de ciertas partes para mencionar los versículos, para que las personas puedan decir, ah, sí habla de Dios, pero como lo hemos visto, apelando al ego del hombre, apelando a cosas que tú sí puedes, apelando de que Dios es bueno y no te va a castigar, y muchas cosas que se sacan de contexto. ¿Por qué? Porque las personas, lamentablemente, con el avance de la tecnología, el avance que están teniendo todas las generaciones, ya no quieren estudiar, ya no quieren leer, ya no quieren aprender, ya no quieren hacer muchas cosas, de tal forma que si no aprenden y no ven, cualquier persona que les quiera decir algún versículo de la Biblia, pues
prácticamente, como se puede decir, los van a chamaquear. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que realmente dice. Y van a citar, es que en la Biblia dice tal versículo, tal parte, y así dice, y esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque esto a Dios le agrada, Dios quiere que hagas esto. Y realmente sacan de contexto un versículo que ni saben, la persona que no estudia no sabe realmente qué se refiere, y el estudio es ver en contexto en qué momento se dijo, a qué público se dijo, a quién se dirigió, en qué momento estaban, qué grupo de personas estaban oyendo el mensaje. Son varios contextos de que se debe de ver. Aparte de todo eso del contexto, hay que ver más el previo, qué pasó un capítulo antes, qué mencionó un capítulo antes. Como por ejemplo, hay muchas veces que en la escritura dice por tanto. Esa palabra por tanto quiere decir que está haciendo una continuación de lo que estaba mencionando en el libro, en el pasaje anterior, en el verso anterior, incluso en el capítulo anterior, que está continuando. La escritura al inicio no tenía los versículos, no tenía las clasificaciones de capítulo tal, capítulo, verso tal. La Biblia no fue escrita así, la Biblia era de corrido, todo de continuo. Esto se desarrolló de la forma para que nosotros podamos encontrar más fácil las referencias, y aún así las personas no encuentran las referencias, van a decir, váyanse al libro de tal, capítulo tal, verso tal, vamos a leer tal versículo, y las personas no lo encuentran normalmente. Ahora, con esta clasificación, si no se tuviera, menos se encontraría. Se podría decir, vamos al versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tienes toda tu Biblia, y ¿cuándo lo vas a encontrar? ¿Dónde está ubicado eso? De tal manera amó Dios al mundo, que es un pasaje bastante conocido. Pero sin en cambio, con esta estructura ya lo vemos que podemos encontrarlo. Pero todo eso es ir avanzando, avanzando. Por eso esta serie se llama Pasos Básicos, Pasos Básicos. O sea, quiere decir que hay mucho más, porque lo básico es lo que vamos comenzando a hacer, pasos básicos, paso a paso. Es simplemente, como se puede decir, es el caminar, ir dando un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y es de hacer dos movimientos, y lo podemos hacer como referencia a lo que dice en el libro de Santiago. No ser tan solamente oidores de la palabra, de escuchar y oír, qué padre, qué bonito, sino dice ser hacedores también de la palabra, hacer lo que nos dice, tanto tomar lo bueno como también tomar las responsabilidades, no solamente tomar los beneficios, sí, Dios te ama, Dios es amor, esto, lo otro. Claro que por supuesto que es amor, que Él te ama y mandó a su Hijo por nosotros. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de buscarlo, de conocerlo, de ir más allá con Él, ir dando los pasos, ser hacedores de la palabra de Dios. Nos da indicaciones, nos da instrucciones de tal forma que es como caminar un paso, un paso, un paso, y así vas avanzando. ¿Qué pasa si solamente oyes o escuchas? Es como si fuera un pie que solamente estás escuchando. ¿Cuándo vas a avanzar si solamente escuchas? No vas a avanzar. Si escuchas, es un pequeño paso. Y si haces, guardas la palabra y haces algo, vas a dar el siguiente paso. Y así es conforme vas a ir avanzando. Si no haces los dos pasos, vas a estar dando círculos nada más, porque solamente un pie, por así decirlo, es el que se mueve. Un pie es el que nada más está escuchar, nada más recibir. Es otro ejemplo, el agua. El agua, si tú lo dejas en un recipiente, en algo, y no la usas, no la mueves, ahí se queda, se estanca y se echa a perder. Todo tiene que fluir, todo tiene que avanzar. No es solamente quedarnos estáticos, quedarnos estancados, tenemos que ir a avanzar en este caminar cristiano, en esta nueva vida. Podemos ver en cada estudio que no nos da tiempo de ver
varios versículos, porque en tomar en contexto un estudio específico y mencionamos, digamos un ejemplo, 7 versículos, y inclusive esos 7 versículos, por más que sean los más específicos, todavía hay más referencias, encontramos muchos más versículos, y algunas personas pueden llegar a tener alguna duda de algún versículo que no se menciona en el estudio, pero es otro versículo que hace referencia a lo que se está hablando. ¿Qué quiere decir? Tenemos que seguir estudiando y aprendiendo y avanzando. Es como, por ejemplo, ustedes han visto que ven una película una vez, la vuelven a ver otra vez y de repente encuentran, no me había dado cuenta que esa escena aconteció esto, no me había dado cuenta de esto. O vuelven a ver la película y de repente alguna conversación que tuvieron los actores, de repente empiezan de que, ahora entiendo por qué aconteció tal parte, porque desde antes le dijo que iba a hacer esto, iba a hacer aquello, se puso de acuerdo con su amigo, con aquello, esto, lo otro, y ya prácticamente media hora después de la película acontece lo que habían hablado media hora antes de la película. Si estamos viendo esa referencia en las películas, de que si las volvemos a ver, nos damos cuenta de más detalles, de más cosas, así es la escritura, así es la palabra de Dios. Entre más la leamos, entre más la veamos, vamos a encontrar más tesoros en la palabra de Dios. Vamos a encontrar mucho más. Y el mismo Señor nos va a ir guiando para este aprendizaje, conforme a su voluntad. Él sabe que nosotros, si decidimos seguir esta carrera, si decidimos seguir a Dios, Él nos va guiando y nos va brindando el entendimiento. Así que no importa si no eres estudioso, si no tienes una carrera, si sacaste un 5 en español, en gramática o lo que sea, no es necesario que seas un sabio, un intelectual para entender las escrituras, porque muchas veces se da a notar de que solamente los estudiosos, solamente los que tienen un buen coeficiente pueden entender la escritura, porque está llena de cosas y de contradicciones aparentemente que no se puede entender. Y es que hay que interpretar las escrituras y empiezan como a poner candados para que las personas no se acerquen. Pero nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, y si lo buscamos de corazón, es pedirle a Dios, como lo hicimos en la oración, bríndanos el entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir. Tal vez vamos a leer todo un pasaje completo, tal vez vamos a ver todo eso, y a lo mejor no entendemos prácticamente nada, pero en un verso, en un versículo, lo podemos entender y esto se refiere a esto, esto es lo que me está pasando a mí, es que esto puede ser una referencia a lo que estoy viviendo, y ese versículo te ayuda, y Dios te va a ir dando el entendimiento progresivamente, de tal forma que tú vayas entendiendo lo que tienes que entender. ¿Por qué? Porque Dios no te va a revelar, digamos, las partes de Apocalipsis, donde habla de la bestia, de los cuernos, y de que un ángel que se paró, que desató a los 4 ángeles, y etcétera, etcétera, y empiezas a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Pues claro que no lo vas a entender, porque no es el momento de entender eso, porque tienes que ver el contexto realmente de todo, cómo fue progresivamente para llegar a ese punto. No podemos entender una parte de las escrituras de tal forma si no empezamos con lo básico. Precisamente en la Biblia también lo menciona como que es alimento. Mismo Pablo lo menciona que es una parte como de ver la leche, tomar la leche como bebés, algo líquido, algo que puedas pasar, algo que puedas degustar fácilmente. Posteriormente también nos hace la referencia que es como una carne sólida, alimento sólido, y para que puedas comer un alimento sólido, pues ya tienes que haber desarrollado el cómo comer, el cómo masticar, desarrollar tus dientes para poder morder o cortar los pedazos de carne. Todo es un proceso, todo lleva un tiempo.
de tal forma que viendo y avanzando las escrituras vamos viendo cómo avanzamos en esto. Es simplemente Dios, guíame y muéstrame lo que tenga que ir aprendiendo. Y en la medida y el cuidado que tiene nuestro Padre Celestial, nos va a ir enseñando las cosas poco a poco, lo que necesitemos aprender. Él nos va guiando, y en la forma que más busquemos a Dios, que más nos acerquemos a Él, más vamos a aprender y más vamos a avanzar. Y el mismo Señor nos va a dar entendimiento para ir aprendiendo más y más y más y más cosas, ir entendiendo más cosas. Por eso es que muchas veces las personas dicen, es que la Biblia es confusa, es que no la entiendo. Pues claro que no la vas a entender, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. No es de que, ay, pues a ver, voy a abrir la Biblia y aquí, a ver, ¿qué me quieres decir? No es así. Dios es un Dios de orden. Está un versículo, ustedes saben que Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y digamos que estás en una situación que dices, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Dios, ayúdame, voy a abrir la Biblia. Y ¡pum! Empiezo a hojear la Biblia. ¿Y qué tal si seleccionas el versículo donde Judas decide que se va a ahorcar? Y seleccionas y dices, pues se va a ahorcar, ay, entonces me tengo que ahorcar. No, a ver, vuélveme a decir, ¿qué quieres? Y todo eso. Y damos unas hojas y todo eso. ¿Y qué pasa cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto? ¿Sí? Entonces, a ver, hazle caso ahí. Si empiezas a azar, a ver, hazle caso ahí. ¿De hazlo más pronto? Pues no, así no funciona. Así no funciona. Es ir viendo cómo ir avanzando. Por eso es muy importante ver los estudios, porque realmente en un estudio no se puede abarcar todo, porque todos los temas son tan extensos. Se puede llegar a comprender ciertas partes, pero hay que seguir estudiando y avanzando, porque en base a esta serie vimos varios estudios, de tal forma que cada estudio tenía su propia parte en sí misma, pero al final de cuentas van correlacionados. Hemos visto la relación tan impresionante que tiene la Biblia de un versículo que está en un libro, y vemos la relación de otro versículo, otro pasaje que está en otro libro, que tienen la misma sintonía, el mismo sentir, y podemos ver que inclusive con autores diferentes, con separaciones de tiempo muy grandes, y sin en cambio hablan de lo mismo. Así que esto es tan complejo y hay que estudiar, hay que seguir avanzando, porque posiblemente no podamos tocar todos los temas. Y a lo mejor personas dirán, es que te faltó mencionar tal cosa, te faltó esto. Pues claro que va a faltar, porque no podemos agregar todos los versículos, porque por cada estudio podemos inclusive agregar hasta 100 versículos de un solo tema, 10 versos, de tal forma que podemos abarcar todo eso, pero en una hora de estudio no podemos ver 100 versículos. O nos ponemos a leer nada más, o nos podemos analizarlo. La Biblia nos manda que meditemos las escrituras. La Biblia nos manda, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos las escrituras. O sea, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia tiene la parte fundamental de que Dios está al tanto de lo que está escrito. Dios sabe lo que está escrito y tiene el control de lo que está escrito, y Él nos da el entendimiento. Porque podrán ver, es que tal autor a lo mejor se equivocó, a lo mejor escribió mal. Todo es en contexto, ir viendo la historia, ir viendo en qué momento se escribió, cómo se escribió, quién lo escribió, en qué momento, en qué situación. Son muchos elementos, no nada más es a la ligera. Por eso ahorita, como he mencionado, de lo que está últimamente, ya todo se quiere rápido, todo así instantáneamente, ya no se dedican a poner atención, a poner tiempo, a poner una pausa para meditar, para escudriñar, para ver las cosas, para que se pueda comprender exactamente a qué se refiere. En este estudio, en esta serie vimos 13 estudios, que fue salvo, seguro,
victorioso, Señor de todo, viviendo en el Espíritu. Dios me habla, hablando con Dios en comunión diaria, a testificar las ordenanzas, la familia y siguiendo a Jesús. Fueron 3 estudios en esta parte de pasos básicos, y estamos prácticamente hasta como resumiendo todo eso, aunque es mucho más extenso. Todo esto de pasos básicos es mucho más extenso, pero es avanzar, estudiar, no quedarnos con la duda y todo corroborarlo y confirmarlo con las escrituras. No dejarnos llevar porque una persona hable o cite un verso bíblico de que, ay, él sabe. Hay que ir a las escrituras, hay que ir a ver los pasajes y hay que ir a ver qué correlación tiene con otros pasajes, porque esos otros pasajes pueden añadir y soportar o dar un panorama más amplio de lo que se está refiriendo un pasaje. No podemos encapsularnos en un solo pasaje. En el estudio de Salmo vimos 3 partes, que fue que tenemos una vida pasada y que hizo la obra nuestro Señor Jesucristo y que podemos tener una nueva vida. Aunque vimos mucho más en los estudios, es básicamente algunos puntos principales de lo que estamos viendo. Ahorita voy a mencionar los puntos principales que fuimos viendo en cada estudio. Y claramente en esos estudios es mucho más, vimos más pasajes, más desarrollos, más que se soportan unos a otros, vimos varios ejemplos, inclusive hubo estudios que tuvimos que realizarlos en 2 partes porque no dio tiempo. Y aún así hubiera sido una tercera y cuarta parte. Pero sin en cambio, por los tiempos, hasta inclusive se hicieron hasta en 2 partes. Y aún así fue un poco rápido, porque hubo también temas polémicos, de tal forma que la sociedad o las religiones llegan a imponer o a hacer cosas, y vimos temas polémicos de tal forma que decimos, wow, ¿qué pasa? ¿A quién le hago caso? Simplemente a la escritura, a lo que dice Dios, no a lo que crea el hombre, no a lo que diga, puede ser esto, o yo creo que puede ser así. No, es lo que dice la escritura, y la misma escritura, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Cuando un pasaje parezca confuso, hay otros pasajes que revelan la parte que sustentan lo que se está diciendo eso, o inclusive versos anteriores o versos posteriores. Así que es a grandes rasgos esto. Ahorita lo que puedo mencionar, no podemos decir, es que me faltó tal. Pues claro, va a faltar tal, por eso están esos estudios. Y por eso menciono que también en esos estudios hicieron falta ver más versículos. Es eso en contexto. Ahora, como recomendación, es tratar de aprender las cosas, tratar de ver lo que nos dice Dios. Todos somos humanos, todos tenemos esta parte que nos dio Dios de ser humanos, de tener la debilidad en la carne, de estar aquí en este mundo contaminado por el pecado. Pero a final de cuentas es tener la humildad y buscar y creer en Dios, ver el mensaje, no tanto ver quién lo exponga el mensaje, sino ver el mensaje, agarrar lo que dice las escrituras, ver lo que dice las escrituras, aunque algunos mensajes parezcan muy buenos, pero si no es lo que dicen las escrituras, por más bueno que parezca, por más que pueda decir, citó tantos versículos, pero si no es la gloria a Dios, la honra a Dios, y no es porque Dios nos permite hacer todo eso, es un mensaje motivacional, de tal forma que hay que verlo como tal, un mensaje motivacional. Pero puede ser el otro caso que a lo mejor se mencionen 2 versículos o 3 versículos, pero en contexto lo que se habla es reconocer que nosotros llegamos en condición de pecado con Jesús, que nosotros llegamos mal con Jesús, que nosotros no somos nada sin Él, que nosotros no podemos hacer nada sin Él, aunque sea un mensaje como tipo confrontador.
pero inclusive ese mensaje puede tener más peso, aunque se vean 2 o 3 versículos, pero reconociendo nuestra condición, reconociendo que Jesucristo es el que hizo la obra, que Jesucristo es el que nos reconcilió con el Padre por medio del sacrificio que hizo en la cruz, por medio de derramar su sangre por nosotros. Y entonces ahí podemos ver que ese mensaje, realmente ese sí es una sana doctrina, aunque no se haya dicho, ay, y gloria a Dios, y aleluya, y esto, lo otro, con los mensajes de que, ay, amén, y esto, lo otro, y cuántos lo creen, y, o sea, mensajes de esa parte, de ese tono, que pueden parecer buenos, pero si no es la gloria para Dios, son mensajes motivacionales, son mensajes que apelan al ego del hombre. Por eso es importante ver, escudriñar y discernir. Por eso la palabra nos dice, tienes que discernir las cosas, discernir cómo viene el mensaje. Y puedes escuchar los mensajes motivacionales, pero simplemente tener en mente es un mensaje motivacional. Y todo corroborarlo con la Biblia, sea el expositor que sea, hay que corroborarlo con las escrituras. No hay que irnos de que todo lo que digan sí es cierto. Hay muchos que sí dicen tal cual como va, pero hay muchos que no lo dicen, y la misma Biblia, la misma escritura lo menciona. Habrá falsos maestros, inclusive menciona que se disfrazarán como ángeles de luz, como ministros de luz, y que engañarán a muchas personas y que se amontonarán para escucharlos. Y lo estamos viendo, hay muchos, digamos, se puede decir que hasta pseudopastores que llenan multitudes, llenan y todo, y esto, lo otro, y al final de cuentas salen muy motivados, pero su vida sigue siendo la misma. Su vida no cambia, no hay un cambio genuino. Y así está, y la misma Biblia y la misma escritura lo menciona. Aquí hay pasajes que mencionan esto, que se levantarán falsos maestros. Y no porque hablen y citen la Biblia y las escrituras quiere decir que están con Dios. Ahora pueden decir, el diablo sabe mucho más de la Biblia que todos nosotros que estamos, y se la sabe. Inclusive vemos en el libro cómo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, citándole las escrituras al mismo Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que en eso el diablo sabe las escrituras, pero a final de cuentas no le creyó. A final de cuentas está en contra de lo que Dios dice. A final de cuentas no va conforme a lo que a Dios le agrada, va todo lo contrario, todo lo opuesto, que quiere decir que no solo el saber de las escrituras quiere decir que ya estás con Dios. No hay garantía, porque hasta la fecha, y como dicen las escrituras, y como está y como cierra en el libro del Apocalipsis, el diablo siguió siendo diablo hasta el último tiempo, hasta que se acabó todo en el libro de Apocalipsis. Así que a final de cuentas no te garantiza nada el solamente saber. Y así es como pasa en muchas personas que se saben los versículos, que los encuentran así y se los saben de memoria, pero posiblemente su vida siga siendo la misma. Posiblemente no hayan captado o no hayan tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, porque solo puede ser puro conocimiento, pero aquí vemos que es algo más allá, es algo espiritual, es algo de nueva vida, es algo de nacimiento. Así que en el estudio que vimos de salvo, vimos que estamos en una condición de pecado, que por su gracia fuimos salvados y tenemos una nueva vida. Ahora acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Y qué nos dice esto? Porque por gracia sois salvos
por gracia, un regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia, un regalo inmerecido. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, es don de Dios. ¿Y qué dice? Todavía nos dice tal cual, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia es muy clara, ahí nos está diciendo, no por obras para que nosotros no sientamos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Él fue el que hizo las cosas. Ahora acompáñenme más atrásito, ahora al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Qué nos dice? Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean lo maravilloso que dice, a todos los que le recibieron. No está diciendo a todas las personas, dice los que le recibieron. ¿En dónde? En su corazón, en espíritu. Ahora sí, como se dice, de veras. No de mentiritas, no de emoción. Ah, sí, yo creo en Dios y ya. No, es de veras. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y aquí volvemos a ver el contexto de creer o creerle. Aquí va más en función de creerle lo que él dice, de creerle quién es Jesús, qué vino a hacer. ¿Y qué dice lo maravilloso? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué dice hechos? Porque ocurre una transformación de una vida pasada a una nueva vida. Por eso menciona de una nueva vida, porque ahí dice hechos de que te hace, te convierte, te transforma. Por eso dice hechos hijos de Dios. Es algo maravilloso. En el siguiente estudio que vimos, que se llamó seguro, nos da una seguridad, así como el padre de familia tiene que brindarle seguridad a su esposa, a sus hijos. También nuestro Dios lo menciona, porque aquí decimos que son hechos hijos de Dios. Quiere decir que el mismo Dios se convierte en nuestro Padre. Ahí lo está diciendo en contexto. Somos ya sus hijos, somos hechos sus hijos. Nos adopta a nosotros. Y hay versículos que lo confirman, que dice que recibimos la adopción. Y eso lo vimos en los estudios. Ahora, como todo padre, también nos da la seguridad. Acompáñenme ahí mismo en el libro de Juan. Ahora en el capítulo 10, verso 27 al 29. Juan 10, capítulo 10, verso 27 al 29. ¿Qué nos dice? Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está diciendo claramente que las ovejas que somos nosotros seguimos la voz, porque las escuchamos la voz. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí nos está diciendo que tenemos una gran seguridad de que nosotros ya estamos en sus manos de Dios. Y Él, como Dios Todopoderoso, nadie puede arrebatarnos de sus manos. Nosotros estamos en sus manos, estamos en su cobertura de Dios. Y al final de cuentas, Dios nos sigue dando la libertad. Obviamente que si nosotros agarramos y queremos decir, pues estoy en sus manos, puedo hacer lo que se me da la gana, pues te estás saliendo de la cobertura de Dios. Y después, es que me pasó esto, es que me pasó aquello. ¿Por qué si se supone que Dios me quiere? ¿Se supone que soy su hijo de Dios? ¿Cómo va a ser eso posible si tú mismo te estás apartando de la cobertura de Dios? Técnicamente, todo lo que se siembra, se cosecha.
Si siembras de que, puedo hacer lo que me da la gana porque Dios me perdona, porque Dios es misericordioso, pues estás jugando con las promesas de Dios. Dios te perdona y es muy misericordioso, pero realmente es la forma de cómo tú actúas, porque si lo haces con alevosía y ventaja, pues quieres aparentemente ser más inteligente que Dios, agarrar lo que te conviene, decir, pues puedo hacerlo porque pues, me perdona. Pues, ojo, entonces quiere decir que no comprendes la esencia de lo que dice Dios. No comprendes todavía la parte de lo que hace la obra de Dios, porque ya hemos visto que Dios hizo la obra. Ahora, si Él ya pagó por ti, y se puede decir que ponemos a pensar, si alguien ya pagó un precio tan grande por mí, ¿cómo yo voy a ser tan falto de corazón o de sentimientos, de tal forma para estar defraudando a aquel que pagó la deuda por mí? ¿Cómo voy a hacerle algo a aquel que hizo esa maravillosa obra por mí? El que pagó el precio muy alto, un precio de muerte, derramamiento de sangre. Entonces, si no has comprendido esa esencia del mensaje, pues claro que vas a fallar, porque vas a decir, pues sí, no hay problema, perdón, esto, el otro. Entonces realmente no has comprendido lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Ahí va en contexto de tal forma, por eso se menciona que te transforma, porque vas viendo y vas dándote cuenta de realmente entender lo que fue por gracia sois salvos. Ahí vas entendiendo esa parte que eres salvo por medio de Él, no por ti. Y entonces ahí vas a empezar a cambiar y ver las cosas y vas a decir, no, pues ya no vas a pecar, no porque te digan, es que es malo pecar y no debes de hacerlo. No, ya no vas a pecar porque realmente estás viendo que no es agradable ante aquel que te rescató, que no es agradable ante aquel que te está siendo hecho hijo de Dios. Son cosas muy diferentes. Por eso estamos viendo todas estas partes. Vimos en el otro estudio de victorioso, se llamó victorioso. Vimos en contexto ahí que tenemos luchas, tenemos muchas luchas. Pero por eso se menciona la palabra victorioso, porque vas a obtener la victoria. ¿Y cómo vas a obtener la victoria? ¿Por medio de quién? No por medio de nosotros, sino por medio de alguien que está con nosotros, alguien que es con nosotros. ¿Y cómo podemos obtener la victoria? Porque nos perdona y nos ayuda, porque sabe que somos humanos, sabe que estamos en la carne y sabe que vamos a pecar. Él nos asusta, Él sabe que podemos caer en la tentación, pero por eso hay un medio y un crecimiento para seguir avanzando. No al recibir a Dios y ser hechos hijos de Dios ya somos santos y no vamos a pecar y vamos a ser perfectos. Seguimos en este mundo contaminado, seguimos teniendo esta carne y nuestra carne es débil, débil. Por eso hay muchas menciones que dice orar para que no caigas en tentación, estar en comunión con Dios para que no caigas en tentación. La victoria por medio de quién puede ser. Acompáñenme al libro, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, que nos dice, hijitos, vean la expresión, ¿a quién se está refiriendo? Ya a sus hijos. Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí vean la maravillosa parte. ¿Por qué somos vencedores? No por nuestras propias fuerzas. Hay que tener humildad. No es por nosotros mismos. Es porque Dios está con nosotros. Nosotros somos débiles y nuestra carne es débil. Y vencemos por medio de ¿quién? Por medio de Dios. Entonces el mérito y la gloria de cada victoria es para Dios.
Sí, nosotros lo podemos hacer en la carne, avanzamos, nos esforzamos y hacemos, digamos, nuestra parte. Pero ¿quién nos permite hacerlo? ¿Quién nos permite despertar cada mañana? Pues es Dios. Entonces la gloria y la honra y todo el poder es de Él. Es la exaltación a Él. Y por Él estamos aquí, por Él lo conocemos. Por gracia, es entender realmente esos versículos. Por gracia sois salvos por medio de la fe y por medio de Él, por medio de su obra maravillosa. Vimos el otro estudio que se llamó Señor de todo. Señor de todo. Entonces, si es Señor de todo, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Acompáñeme al libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 16. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, capítulo 1, verso 16. ¿Ya lo tienen? Que dice: porque en Él, ¿en quién? En Dios, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí vemos claramente en este pasaje que está diciendo, y hay muchos pasajes que hacen esa referencia. Por Él fueron creadas todas las cosas, está en el libro de Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es para Él y todo por Él. Por Él es que existen las cosas y subsisten hasta el día de hoy. Es por eso con Él. ¿Y cuál tendría que ser mi respuesta? Si ya sé que Él es el Señor de todo, una respuesta maravillosa que lo encontramos en el libro de Gálatas. Vamos a regresarnos 2 libros atrás. Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Qué podemos decir? Una gran respuesta como buenos cristianos, si lo tomamos en serio y de verdad. Tenemos que tener esta respuesta al saber que Él es el Señor de todo. ¿Y qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y pueden subrayar lo siguiente que dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean lo maravilloso. Y en este contexto, vean que todos ustedes son valiosos. Son valiosos porque ahí mismo dice, se entregó a sí mismo por mí. Y ahí pueden decir, por mí, y ahí pueden anotar inclusive su nombre de cada quien de ustedes. Porque ahí está diciendo la referencia individual que murió por cada una de las personas. Porque de manera general dice que vino a morir y dar su vida por todo el mundo, por todos sin excepción. Ya depende de la persona si quiere agarrar o no agarrar la gracia y la salvación de nuestro Dios. Si le quiere creer lo que dijo o piensa que solo es un libro antiguo, una historia o algo que quieran tener para control. Pero la Biblia es muy clara. Y está el pasaje que llega a decir, en el mismo libro de Juan, que llega a decir, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree, en el que en Él no cree, ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Técnicamente está diciendo, si crees ya no eres condenado, ya pasas de muerte a vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es el regalo, lo tomas o lo dejas, le crees o no le crees. Dios nos da la libertad de escoger y no dice, ámame, ámame, cree. Él tiene la facultad para hacerle tronar los dedos,
pero sin en cambio nos da la libertad que nosotros escojamos si queremos hacerle caso o no. Vimos otro estudio que se llamó Viviendo en el Espíritu, y vimos la parte de la obra inicial que hace el Espíritu Santo con nosotros, que lo podemos ver en la referencia cuando Jesús está con Nicodemo, que le dice a él: es necesario que nazcas de nuevo. El mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. También vimos que el Espíritu Santo también nos bautiza espiritualmente, nos bautiza el Espíritu Santo. Ojo, en ese estudio vimos el bautismo espiritual, ese bautismo que sí salva, que te transforma, que tienes una nueva vida. Es muy diferente al otro estudio que vimos de una ordenanza, del simbolismo y representación del bautismo en agua. Por eso es muy importante ver estas dos partes, ver el contexto de todas las cosas, porque si solo vemos una parte y no vemos todo el panorama, podemos pensar que estamos en algo incorrecto. Y ya vimos en las ordenanzas, el bautismo en agua es una representación. El bautizarse en agua no te salva. Lo que te salva es la comunión, el creer en Dios, en recibirlo a Dios, en aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y el Espíritu es el que se encarga de bautizarte con fuego. Ahí mismo están las referencias en la Biblia, que el Espíritu, el mismo Juan declara que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista lo declaró y lo dijo. Dice: pero viene alguien que los bautizará con fuego. O sea, ahí quiere decir que es a través del Espíritu Santo que te bautiza. Y están las otras referencias que te sella como posesión suya, de Dios. Ahí vemos que es un contexto más grande para no caer en contradicciones de que si el bautismo en agua sí salva, no salva, esto, lo otro. Es ver lo que dice la Escritura, no lo que lleguen a decir las religiones. Y aquí la Biblia es muy clara: el bautismo espiritual del Espíritu Santo es el que sí te salva. ¿Por qué? Porque ya eres hijo de Dios, ya estás sellado con Él. El bautismo en agua es solo una representación que le estás diciendo al mundo: voy a tomar en serio a Jesús. Voy a hacer la representación del simbolismo de lo que es el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque ya le voy a echar ganas y lo voy a tomar en serio. Es una decisión para mostrarle al público que vas en serio en tu caminar cristiano. Por eso en el libro de Mateo dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Vean el orden como está. Vayan y hagan discípulos. Primero es ir a ser el discípulo. ¿Y qué dice? Mandándolos que guarden estas cosas. O sea, que lo guarden, que lo tengan en su corazón, que lo tengan presente, que sepan lo que dice nuestro Dios, que guarden las cosas. ¿Y qué dice a continuación? Dice: y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un orden el que están llevando. Es el bautismo de tal forma que es enseñarles las cosas. En la Biblia están las referencias. Todos los que eran bautizados previamente tuvieron el contacto, que alguien les estuviera diciendo, tuvieron el contacto con las Escrituras, estaban intentando creer, intentando aprender, estaban intentando saber qué dicen las Escrituras, hasta que alguien los instruye y los hace discípulos y les dice: esto consiste esto pasa esto. Hay varios pasajes que hacen esa mención y que dice: y fueron bautizados, pero todo va en contexto, en un orden. Ya lo hemos visto, es un Dios de orden. Todo eso lo vimos en el estudio de Viviendo en el Espíritu y en el estudio de las ordenanzas. También vimos lo más importante: Dios me habla. Dios me habla. Muchas veces podemos decir: Dios, háblame, Dios, dime esto, lo otro. Aquí está todo lo que Dios te quiere hablar. Te lo habla aquí en las Escrituras. Y cuando tienes una comunión con Él y vas con Él, te habla a través del Espíritu.
empiezas a tener una comunicación con Dios, empiezas a tener algo con Él, y Él habla a través de las Escrituras, y tan es fidedigna las Escrituras que nos habla directamente Dios, y lo comprobamos. Acompáñenme al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Acompáñenme a ver esta parte de cuál podemos confiar, que Dios nos habla a través de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vean lo maravilloso, podemos confiar que la Escritura es inspirada por Dios. Él nos está hablando directamente a través de su palabra. Y ahí mismo, ¿qué podemos ver en esa parte? Entonces los puntos podemos ver: tenemos que escucharla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que sobre todo obedecerla, porque ya lo vimos que sirve para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Es una herramienta maravillosa. Y el otro estudio que vimos era el de hablando con Dios. Ahora Él ya no está hablando a través de los profetas, a través de las Escrituras, a través de todo. Ahora el otro es nosotros hablando con Él. ¿Y cuál es la forma que podemos nosotros hablar con Él? A través de la oración. A través de la oración. ¿Y cómo podemos saber que realmente nuestra oración, pues sí hace caso Dios? ¿Cómo podemos saber? Acompáñenme ahora al libro de Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, para que nosotros podamos tener la seguridad de que Él mismo nos está diciendo lo siguiente: clama a mí. Él está diciendo, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué está diciendo? Te enseñaré. Te va a ir guiando. Él mismo está diciendo que Él mismo te va a enseñar. Y en estos momentos nos enseña a través de su Espíritu Santo, que es un medio tan impresionante. Y aquí podemos tener la seguridad que el mismo Dios está diciendo, clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Él va a responder. Y aparte de responder, nos va a enseñar. Ahí vemos claramente ese pasaje, que podemos nosotros hablar con Él clamándolo, clamando a Él. Y posteriormente vimos otro estudio que se llamó En Comunión Diaria. ¿Y cómo puede ser esa comunión diaria? Vimos lo importante que es nosotros generar un devocional con Dios, tener la comunicación con Dios, estar con Él. Y ahí vimos varios aspectos del devocional para con Dios, en que constan los aspectos. Unos aspectos como dicen los libros de los Salmos: me levantaré de madrugada y te buscaré. Necesito de ti, necesito aprender de ti. Hay muchas partes en los Salmos. Y vemos la importancia de tener una comunicación con Dios. Acompáñenme ahora al libro de Josué, el Antiguo Testamento. Vamos a ver desde ese momento qué es lo que nos dice Josué 1:8. Desde ese momento, desde hace miles de años, ¿qué nos dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Vean la importancia de la comunión con Dios. Ay, no es como una varita mágica de que ya creo en Dios y lo busco y automáticamente se resolverán los problemas. Vimos que no funciona de esa forma. Ahí está diciendo que de día y de noche, que dice, meditarás. No dice solo leas por leer, es meditar, reflexionar, ver. Vimos muchos aspectos, ese estudio estuvo muy bueno porque vimos muchos aspectos, cómo ir desarrollando la comunión con Dios, qué debemos de hacer, meditar, ver el versículo, ver qué nos quiere decir, analizarlo, profundizar, rascarle, ver las palabras, esta palabra no la entiendo, buscarla en un diccionario. También es nuestra responsabilidad que si una palabra que se escucha no se expone al momento, es nuestra responsabilidad buscarla en un diccionario, esforzarnos nosotros. Vemos el versículo, no solo es esfuérzate, sé valiente y aviéntate al ring, no, es esforzarte también, buscar tu diccionario, ver, esta palabra significa esto, y esta palabra está en contexto de tal parte, para que nosotros podamos tener un panorama mucho mayor. Porque es nuestra responsabilidad estudiar. Por eso aquí nos dice, te van a enseñar y con lo que te enseñen ya te quedas. No, aquí en las instrucciones está diciendo que medites, que es tu responsabilidad meditar, que escudriñes, que es tu responsabilidad escudriñar. No solo es del expositor que te dé todo, también tienes tú que masticar el alimento, tienes que digerirlo, tienes que esforzarte, agarrar los cubiertos para empezar a partir la comida y empezarla a ver cómo te la vas a comer. Tienes una gran responsabilidad de esforzarte, de buscar y de conseguirte un diccionario para ver las palabras y un diccionario bíblico también. Inclusive ver las palabras en contexto también, un diccionario de las traducciones, porque estaban en hebreo, en griego, en arameo, algunas partes, y ver realmente qué significa la palabra, para que no caigas en el error, como lo vimos en el estudio de mi iglesia. Vimos ahí un tema muy polémico, de tal forma que nos vamos al original, a lo que dice en su idioma original, y ya vemos el significado de las palabras. Vimos algo tan importante de lo que era la piedra, que era Pedro y Petros, y la piedra de Jesucristo, Petra. Vimos la diferencia de las dos partes y vimos lo que está escrito en su idioma original, que no es la misma piedra, no es la misma roca, son dos rocas distintas, y vimos el contexto de ver que en esos tiempos cada palabra tenía su significado específico, no era cada palabra que podía ser aplicable a muchas partes como en la actualidad, de que decimos algo y puede referirse a 3, 4 cosas diferentes, dependiendo el tono o el contexto que le quieramos colocar, ¿no? En ese tiempo cada palabra era específica. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras, escudriñar. Y vemos ahorita simplemente esa palabra. ¿Y qué es escudriñar? A grandes rasgos es ir más allá de lo que estás leyendo, ver lo que significa la palabra, ver el contexto, es profundizar y avanzar. Es estudiar en serio, escudriñar es estudiar en serio, para que pueda darse a entender así a grandes rasgos. Pero como lo menciono, pues voy a ver qué significa la palabra escudriñar. Ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos el Google, tenemos mucha información. Vamos a ver qué significa la palabra escudriñar en la Biblia. Y ahí va a aparecer un montón de información. La palabra escudriñar se refiere a tal, y esto, el otro, no. Ya podemos tener un panorama, un contexto de qué es escudriñar. También vimos el estudio de testificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros, a la verdad, ya los que son hechos hijos de Dios, reciben algo maravilloso, que es una transformación, que es algo que ya hizo nuestro Dios con nosotros, es algo que tan maravilloso que no podemos dejarlo estancado con nosotros. Es una parte que tenemos que hacer
de compartir con las personas para que las personas vean que sí hay un cambio, que sí es real, que sí existe, y solamente las personas que experimentan esa parte de esa transformación, de ese cambio, de esa nueva vida real, de ese nuevo nacimiento, son las que pueden testificar que realmente es real, porque se testifica a través de nuestra propia vida. En ese estudio vimos varios aspectos que podemos hacer. Y esa parte también puede ser como referencia igual lo que decimos de la oruga. La oruga es algo maravilloso de tal forma que vemos que la oruga no muere. La oruga se transformó en una mariposa y tuvo una nueva vida y ya no volvió a ser más oruga, ya tuvo un cambio radical totalmente de su vida como oruga a su vida como mariposa. Un cambio tan radical de tal forma que no vuelve a ser lo mismo. Eso es semejante a lo que es el nuevo nacimiento, nuestra antigua naturaleza, como hombres, como carnales. Despojémonos de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre, y seamos nuevos, nueva vida, nueva creación, nuevo nacimiento. Todo eso lo vimos en los estudios. Todo eso vimos esa parte y tenemos que compartir nuestro testimonio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, a través del privilegio de nosotros, nos da el poder compartir y poder hablar y testificar y ser sus embajadores de nuestro Dios y hacer que las personas puedan realmente ver el real amor de Dios, no nada más Dios me ama porque ya me creo y ya no, el verdadero amor de todo lo que va en contexto de todo lo que hizo nuestro Dios con nosotros. Vimos lo de las ordenanzas, lo que estamos viendo en ese estudio, vimos específicamente el bautismo en agua, hicimos muchas referencias al bautismo en agua y ese es aclarando, el bautismo en agua es una parte y el bautizo espiritual es en otra parte. Son dos referencias que uno sí salva, el bautismo espiritual, y el otro es una representación, el otro no salva. Sí te ayuda para que le eches ganas, pero no significa que a través de esa obra, por eso vemos el versículo, no por obras, porque esa obra no te va a salvar, el bautismo en agua no te salva, es una representación, el Espíritu es el que te da la transformación y el que te bautiza, y cada quien sabe en su momento que se bautiza. ¿Y cómo se puede dar cuenta que ya estás bautizado espiritualmente? Cuando naces de nuevo y ya eres otra persona, cuando tus pensamientos ya no están en el mundo, cuando tus pensamientos empiezan a cambiar y no empiezas a ver la parte de que no, esto no está bien, esto no está correcto, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que anteriormente puedes hacer un parteaguas de, pues voy a ver 6 meses atrás y 6 meses después, no, pues sí, ya soy diferente, ya no me atrae tal cosa, ya me estoy desviando de esto, ya me estoy comportando, ya estoy corrigiendo, ya estamos viendo más cosas. Eso es porque ya naciste de nuevo auténticamente, cuando tú te estás poniendo a reflexionar realmente lo que pasa en tu vida, cuando eso es un cambio genuino, no por emoción, no de que, no, sí, voy a esto, lo otro, y todo emoción, y te dura 1 mes, 2 meses, y se te apaga la emoción. No, es cuando ya llevas varios meses, varios tiempos de que dices, no, pues sí quiero aprender, quiero conocer, esto no está bien, quiero cambiar mi vida, quiero transformar, y empiezas a saber, quiero ayudar a la persona, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar al vecino, tienes esa hambre por crecer y ayudar y ser de bendición. Es un cambio genuino, por eso es importante esta parte de testificar, de las ordenanzas, de hacer muchas cosas, porque tu vida ya no es la misma. Es como la referencia, es como si ya fueras la mariposa y quieres decirle a las orugas que le echen ganas y que se transformen en mariposas, porque eres libre, vuelas y ves un panorama mayor, te das cuenta de cosas. A la hora que la mariposa vuela, se va a dar cuenta de cosas que la oruga no se da cuenta, porque la oruga no puede ver. La oruga es como si estuviera cegada.
Entonces se levanta la mariposa y puede ver más cosas. Vimos también el estudio tan importante que se hizo también en dos partes, que fue el de la familia. Ahí vimos la parte de lo que fue la primer pareja, cómo creó el diseño Dios de la pareja, hombre, mujer y descendencia. También vimos lo que conlleva la parte del matrimonio, de la pareja, de como esposo, como esposa, como padres, como madres, como hijos. Vimos el contexto de la familia y aún así nos faltó mucho más para desarrollar en esos estudios y los hicimos en dos partes, el de la familia, porque es tan importante lo que es la familia. Y el último estudio que vimos fue el de siguiendo a Jesús. Este es en referencia, hay que seguirlo, hay que seguir. Lo hace como referencia como una carrera que debemos de llegar a la meta puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, la fe, todo. Nuestro Señor que nos rescató. Es una carrera para hacernos semejantes a Él. Él simplemente, como lo vimos en el versículo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al seguirlo, hay que seguir. A la hora de ver esa parte de seguir, cuando sigues a alguien, estás siguiendo sus pisadas. Estás siguiendo lo que está haciendo la persona que te está guiando. Tienes que asemejarte a lo que está haciendo Jesús. Dios nos dio muchos mandatos, muchas instrucciones. Nos dio los mandamientos, no para tenernos controlados, sino para que veamos que la vida es muy diferente siguiendo a Dios que siguiendo nuestras propias creencias o nuestro propio camino. Es muy diferente hacer eso. Por último, acompáñenme al libro de Proverbios para que veamos y constatemos que así como podemos tener la seguridad que Él nos escucha, que Él nos oye, que Él está atento a nosotros, que Él ve por nosotros, nos guía, podemos ver algo tan importante que es en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vean lo importante. Él se hace cargo de las cosas. En Él podemos echar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras decisiones y Él va a enderezar nuestro camino. Él va a enderezar lo que vamos a llevar a cabo. Podemos preguntarle, Dios, voy a hacer esto, Dios, me dijeron esto, Dios, va a pasar esto, ayúdame a saber qué decidir, qué es lo mejor para mí, dónde quieres que vaya, dónde quieres que esté, dónde me quieres llevar. Preguntarle a Dios y Él va a enderezar nuestras veredas, lo que es mejor para nosotros. Es siguiendo a Jesús y seguirlo. Esta serie fue de pasos básicos. Les animamos y les invitamos a seguir participando, a seguir viendo los estudios, porque vamos a seguir desarrollando más series. La siguiente serie se va a llamar igual, a lo mejor pasos, pero vamos a hacer más pasos básicos, porque como lo he mencionado, no podemos agarrar y tener todo ya de una sola vez. No, es una carrera, es ir avanzando. Es esto, ya concluimos con esta serie de pasos básicos. La siguiente se va a llamar más pasos básicos y vamos a avanzar un paso adelante de lo que vimos. Esto ya lo estamos viendo como lo más básico. Ya lo siguiente vamos a ir a dar un paso un poquito mayor, pero también siguen siendo pasos básicos de esta vida. Así que les animamos a que continuemos esforzándonos, continuemos buscando a Dios, porque el tiempo está crítico, el tiempo está crítico. En estos momentos hemos escuchado muchas partes
que Irán, que Irak, que Israel, que ya lanzó bombas, que si ya respondió, que si esto, lo otro. Ya estamos viendo muchas noticias donde está siendo el foco de atención Israel. Anteriormente, hace 2, 3 años, sí veíamos cierta parte, pero no tan de lleno. Ahorita ya casi día con día, semana tras semana, estamos viendo Israel, 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 Israel. Ya estamos en tiempos peligrosos, y lo cual debemos de hacer lo más importante y lo mejor que podemos hacer: buscar a Dios, refugiarnos en Dios y conocerlo más a Él, para que en el momento que lleguemos a estar con Él pueda trascender cuánto conocimos a Dios, cuánto nos parecemos más a Dios. Lo más importante como consejo, y ponernos a pensar qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es para autoexaminarse a sí mismos, porque podemos aparentar y podemos ser otras personas, pero tu mayor examen, para que realmente veas qué tanto estás siguiendo a Dios, qué tanto estás teniendo una relación con Dios, qué tanto le estás creyendo lo que Él dice, examínate. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? En cada momento, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te dice tu conciencia en ciertos momentos? Y ahí te darás cuenta si realmente le estás creyendo a Dios o no. Ahí te vas a dar cuenta y te examinas. Y ojo, esto no es para que te condenes, es para que le eches más ganas. Esto es una carrera, esos son debilidades. Es para que le eches más ganas, de tal forma que veas y te examines. No, sí, todavía me falta, todavía tengo que esforzarme. Dios ya lo sabe. Ponte a cuentas con Dios, desahógate con Él, pídele fuerzas. Ya lo vimos en ese estudio: por medio de las fuerzas de Él vencerás tu pecado, por medio de las fuerzas de Él vas a avanzar. Así que échale ganas, examínate y échale ganas para ver qué tanto le crees a Dios. Examínate cuando nadie te ve, cómo te comportas cuando nadie te ve. Y asimismo tienes que ver que Dios ve todo el tiempo. Dios está con nosotros todo el tiempo. Así que debes de ponerte a pensar, ¿qué vas a hacer si Dios está todo el tiempo contigo, a tu lado? Pues obviamente vas a dejar de hacer muchas cosas malas que hacías. Pues obviamente es tener esa conciencia. Si estoy diciendo, Dios cuídame todos los días, está conmigo, Dios cuídame, pues sí, así como te va a cuidar, pues tiene que estar contigo y tiene que verte. ¿Cómo vas a decir, cuídame, pero por acá estoy haciendo otras cosas? Pues ahí ya no es coherente lo que se dice con lo que se hace. Así que pongamos este tiempo en oración, cerremos esto, y muchas gracias por haber seguido todos estos estudios. Ahí están en el canal, en un bloque que se llama Serie de Pasos Básicos de la Vida Cristiana. Están todos estos estudios para que puedan ver cómo se fueron desarrollando cada uno de estos, y esto fue a grandes rasgos lo que vimos en esta serie. Así que muchas gracias, y pongamos este tiempo en manos de Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, por habernos permitido concluir esta serie de estudios, Señor bendito, de pasos básicos de la vida cristiana. Gracias porque hemos visto grandes cosas de lo que dice tu palabra. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir entendiendo, ya que esta carrera es de larga distancia, y no es cualquier carrera, no es cualquier cosa la que estamos llevando a cabo. Es una carrera de tal forma que tenemos que avanzar día con día, debemos de esforzarnos. Y gracias porque vemos que tu palabra dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo y avanzar, y que seas tú nuestro maestro, nuestro padre, nuestro guía, nuestro pastor, nuestro salvador, y sobre todo nuestro Señor.
como tal el Señor hacerte caso y estar en sujeción a ti, porque tú sabes lo que es bueno para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir avanzando, guíanos en todo momento, todo conforme a tu preciosa voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y quieres lo mejor, inclusive para todo el mundo, cuanto más para nosotros que somos tus hijos y que estás al tanto de nosotros. Todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias por haber estado en este estudio. Nos vemos hasta los próximos estudios, las próximas series, si Dios los permite. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.